estamos? La verdad, me he sorprendido porque es de las primeras veces que pregunto algo y se responde bien a la primera, ¿no? Y yo quiero preguntar cómo estamos, recordando un poquito la prédica de la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? ¿Nos acordamos más o menos de lo que se habló? Un poquito, ¿me suena algo? Algunas cositas quedaron, ¿no? Entonces estuvimos hablando de lo que era tener un encuentro con Dios, ¿sí? ¿Se acuerda alguien? ¿Sí? Y yo quería preguntar cómo va esa semana de encuentros. ¿Cómo ha sido tu semana poniendo en práctica esa palabra? No me responde la gente, yo no sé, pone cara, no me responde. Pero para no dejar a nadie al frente expuesto, yo he pensado posibles respuestas, ¿no? Que la gente podría tener, y una de ellas es decir, bueno, yo es que soy débil, ¿no? Yo no consigo entrar o dedicarme o tantas otras cosas, no sé ni cómo llegar a Dios muchas veces. Entonces, antes de entrar en el mensaje que hoy el Señor me ha dado, quiero dar algunos consejos, ¿no? Y lo primero, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, tenemos un versículo muy poderoso del Señor. Y nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Ahora estábamos cantando que la cruz es la llave que nos permite traspasar el velo. Ese velo quiere decir que podemos entrar a la presencia del Señor. Y lo que nos está diciendo el apóstol en esta carta es que podemos entrar con confianza. Pero Rafa, tú no sabes lo malo que yo soy. Yo soy peor, casi seguro. Pero podemos entrar con la confianza porque en el Señor vamos a encontrar misericordia y gracia para ese socorro, para esa ayuda que necesitamos, ¿no? Entonces, si la respuesta a lo mejor es que en estas semanas he estado luchando por tener encuentros con Dios y no sé cómo ha llegado, pero no ha terminado de cuajar, lo primero que quiero aconsejarte, lo primero que quiero dejarte es que tengas confianza, que puedas entrar al Señor con confianza, porque Él está esperándonos a cada uno de nosotros. Amén. Ese es el primero que quiero dejaros, ¿no? Porque estábamos hablando de tener un encuentro con el Señor de la manera adecuada, ¿verdad? Hablábamos de que muchas veces buscamos maneras que no son las correctas. Y hablábamos de que la manera adecuada era a través de su palabra, ¿no? Entonces yo quiero que sigamos con el libro de Isaías. No sé cuánto habéis leído el libro de Isaías, pero es un buen libro. Entre profecía y profecía te suelta buenas perlitas, ¿no? Así que quiero seguir un poco indagando. Y me gusta lo que dice en el capítulo 58. Lo he puesto en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, que se entiende un poquito más fácil. Y dice, guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan en ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles, ¿no? Y el 14, que es el importante, ¿no? Entonces el Señor será su delicia, su deleite, dice la otra versión, ¿no? Yo les daré gran honor y los saciaré con la... Esa palabra la venimos escuchando un poco este tiempo, ¿no? Con la herencia que prometía a su antepasado Jacob, yo, el Señor, he hablado. Entonces, lo segundo que quiero aconsejaros con esto que hablamos de los encuentros con el Señor es que tengamos deleite, disfrute. Primero, nos podemos acercar confiadamente, a pesar de lo que quieran meter en esa frase, pon la excusa que quieras, pero siempre podemos acercarnos confiadamente al Señor. Y lo segundo que os aconsejo y que me aconsejo es que acerquémonos con deleite, con disfrute. No tenemos que enamorarnos del Señor. Y lo tercero que quería preguntar es ¿cómo va eso de la confrontación? Bueno, claro, esto de deleite suena muy bonito, esto de la confianza, ¿no? Pero habíamos hablado que los primeros puntos para tener un encuentro con el Señor, ¿qué era? La confrontación, la purificación, ¿no? Y yo quiero preguntar ¿cómo vamos con eso? ¿Cómo ha ido la semana? Abriendo el cajón, a ver qué salía de dentro, ¿no? Entonces, para esto quiero leer este pasaje que a mí siempre me llama muchísimo la atención. Está en Juan, capítulo 6. Abrirlo, este no lo voy a poner en la pantalla. Juan, capítulo 6, vamos a leer del 60 al 69. Fíjate lo que dice. Dice, al oírlas, pues todos los mensajes que el Señor estaba dando, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Eso suena familiar a veces, ¿no? Dice, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende?
Pues ¿qué? Si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Bueno, pues después de semejante palabra dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este pasaje es tremendo, porque estamos hablando de que a Jesús los seguía un número considerable de gente. Sin embargo, él ya sabía entre la gente que le seguía, no solo que había un traidor muy malo, que todos lo conocemos, que sabemos cómo acabó, pero aparte del traidor, había muchos que no creían. Y esto es muy fuerte, porque yo me preguntaba si muchas veces entre nosotros mismos, o yo mismo, puedo ser de los que no cree. Porque todos estamos siguiendo a Jesús, o todos estamos aquí para escuchar un mensaje al respecto. Pero ¿cómo está nuestra vida o cómo está nuestra fe en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí veíamos, ¿no?, que era una dura palabra, que la mitad se volvieron para atrás. Bueno, ¿cómo estamos nosotros cuando somos confrontados o cuando el Señor muestra lo que hay en nuestro interior, ¿no? Y yo venía maquinando un poco en todos estos principios, en todas estas cosas, porque venimos hablando no solo en estos últimos mensajes, sino desde principios de año, ¿verdad?, de recibir lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Y de cómo disponernos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, yo quiero empezar un poco haciendo ese recuerdo, ¿no? La semana pasada hablábamos de tener una relación correcta con el Señor, ¿verdad? De la manera correcta, no de las maneras nuevas que hoy todo el mundo quiere cogerse por comodidad, ¿no? Entonces, hablábamos de tener una relación correcta con el Señor y un poquito antes hablábamos de sanidad para poder recibir lo que era de Dios, ¿verdad? Vimos ahí un poco la primera parte, se viene pronto la segunda, pero ahí dejo el spoiler. Y hoy quiero hablar más o menos en esta misma línea, ¿no? ¿Qué podemos hablar hoy para poder recibir o para poder prepararnos de una manera correcta para recibir lo que el Señor tiene? Hoy quiero hablar de un ingrediente que para mí es fundamental y es principal, que es la fe, ¿no? Y por eso he titulado este mensaje Poca Fe. Y digo, pues vaya título, ¿no? Vaya título que estás buscado, Rafa. Ya las caras de momento no son muy buenas, vamos a ver si por el camino vamos alegrando un poco, ¿no? Con lo que se viene diciendo, ¿no? Pero he titulado este mensaje Poca Fe porque en esta semana donde yo he puesto en práctica este mensaje que compartimos la semana pasada, bueno, pues en esos tiempos de buscar al Señor, en esos tiempos de orar, de leer la palabra y tal, muchas veces escuchaba este apelativo cariñoso del Señor, ¿no? Yo decía, Señor, buenos días. Y él me decía, hola, amado hijo de poca fe, ¿no? Entonces, claro, es como, oye... Y yo reconozco que como muchas veces no dedico el suficiente tiempo que debería, pues él tiene que ir al grano, porque si no al final nos perdemos en los saludos y al final no va a lo importante, ¿no? Y es una palabra que he escuchado varias veces durante esta semana. Yo no sé cómo va a vosotros, me imagino que todos tenemos batallas y todos tenemos cosas que luchar. Yo tengo alguna que otra por ahí gorda dando vueltas y molestando, ¿no? Unas cuantas. Y yo oraba, ¿no? Y preguntaba, pasaba tiempo con el Señor diciendo, bueno, Señor, ¿cómo tengo que orar para resolver esta situación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar para resolver esta situación? Y en medio de esas preguntas, muchas veces me encontraba un poco esto, ¿no? Oye, ¿cómo está tu fe? Sí, estás orando, estás actuando, pero ¿cómo está tu fe? Y esto me dejaba a mí dando un poco vueltas y quiero compartir hoy un poco este mensaje con vosotros hablando de la fe, que para mí ha sido de bendición y espero que lo pueda ser para vosotros. Así que, ¿estamos preparados? Esto era la intro nada más, ¿eh? Muy bien, la fe es importantísima. Yo creo que es la base del cristianismo, ¿no? Sobre eso se sustenta todo lo demás, ¿no? Y para comprobarlo, para ver un poco a qué nos referimos, quiero que podamos abrir en Marcos capítulo 6,
versículos del 4 al 6. Marcos capítulo 6, del 4 al 6. ¿Lo tenemos? Dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Y qué dice? No pudo hacer allí ningún milagro. Jesucristo, todopoderoso, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Y por qué fue eso? Dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esto es tremendo. Yo quiero leer, lo voy a leer yo, que está en otra versión. En Marcos capítulo 10, del 46 al 52, dice, después llegaron a Jericó, Jesús con los discípulos, ¿no? Dice, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Fíjate quién aparece, dice, un mendigo ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Raboni, significa maestro, ¿no? Maestro, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Me encanta esta versión porque dice tu fe te ha sanado, la Reina Valera dice tu fe te ha salvado. Bueno, al final llegamos más o menos al mismo punto. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la fe es importantísima. Por el poder que tiene, por el poder que desata cuando uno tiene la fe y la ejercita de manera correcta. Y es algo que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que supone tener fe, ¿no? Y para ello tenemos, de alguna manera, que ejercitarla de la manera correcta. Entonces, yo lo que quiero hoy es darte 3 puntos para los que estáis apuntando, que hablan de cómo podemos nosotros ejercitar la fe o qué cosas necesita la fe para poder ejecutarla de la manera correcta, ¿sí? Y lo primero que quiero dejar un poco, ¿no? Lo primero que quiero compartir es que necesitamos un concepto de Dios correcto. Los que estuvieron la semana pasada creo que se acuerdan de esta imagen, ¿no? Hablábamos de que había un río, ejemplificábamos, ¿no? O significaba ese río como las cosas que el Señor tiene para nosotros, como un río de cosas que fluyen, que viene, y de alguna manera estaba bloqueado por un montón de suciedad que no permitía que lo de Dios nos llegara, ¿no? Nosotros estamos aquí abajo, el río viene por ahí arriba y no consigo que me llegue. Aquí estaba la camarita un poco más abajo que se ve que hay muy poca agua, ¿no? Y decíamos que esa suciedad era el pecado, que impedía que nosotros recibiéramos lo que era del Señor. ¿Sí? Más o menos estamos todos en el mismo contexto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué aludo a esta imagen? Porque muchas veces cuando nosotros estamos viviendo una situación como esta, en la cual estamos viviendo desde esta parte, en la cual estamos en un tiempo como de sequía o de no recibir bien lo que es del Señor, en esos tiempos normalmente es muy fácil entrar en crisis de fe. Y en esa crisis de fe empezamos a dudar de quién es el Señor. O empezamos a hacernos una imagen del Señor que no es la real, ¿no? Y la realidad es que es muy difícil creer en alguien en quien no confías. Yo no sé si te ha pasado alguna vez en la vida que te hayan traicionado, que te hayan hecho algo, pero seguramente no vuelves a confiar. O igual de rápido o nunca. A lo mejor no vuelves a confiar nunca, ¿no? Pero es difícil creer en alguien en quien no confías, ¿no? Y yo quiero leer en Isaías, capítulo 40, vamos a leer del 12 al 31. Yo lo voy a leer en otra versión, pero si lo quieres tener abierto, vamos a ver cómo es el Señor, ¿sí? El tema cuando nosotros estamos viviendo en una situación de sequía, dificultad, llámale como quieras, es que estando aquí abajo, muchas veces vamos a tener
muchos mensajes, mucho ruido de gente que nos habla mal de Dios. Vamos a tener a nuestros amigos diciéndonos, oye, tú que eres cristiano y mira, ¿no? Vamos a tener familiares exponiéndonos situaciones, exponiéndonos cosas, y muchas veces el mismo enemigo nos va a lanzar pensamientos a la cabeza que nos va a hacer tener un concepto malo de Dios, ¿no? Y yo quiero que en Isaías capítulo 40, del 12 al 31, veamos quién es Dios, ¿no? Dice, a modo de preguntas, ¿no? ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha metido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor ha necesitado alguna vez el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado por un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso, para que talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios, las palabras que habló antes de que existiera el mundo? ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo les parece saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces. Cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, se los lleva el viento como a la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas y volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Es el creador de todo. Es grandísimo. No lo podemos comparar a nada grande que nosotros pensamos. Está por encima de nuestro entendimiento. Y muchas veces creemos que no es capaz de resolver nuestros problemas. ¿Acaso no crees que Dios ve tus necesidades? ¿Acaso no crees que Dios conoce tus derechos? Derechos, vamos, luego entramos ahí. ¿No? Pero los que esperan en el Señor van a recibir nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor y los que confían en Él van a poder volar alto, ¿no? En Isaías capítulo, bueno, es el que hemos leído, en Isaías capítulo 41, del 17 al 20, dice: los afligidos y los menesterosos, los que tienen necesidad, buscan las aguas y no las hay, no la encuentran, ¿no? Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca.
Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Cuando no encuentras agua, el Señor va a abrir ríos en medio de la situación. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios en el que yo confío. Y es el mismo Dios que tenemos todos. Pero no siempre lo vemos así. Yo el primero. Yo el primero. No siempre vemos a Dios de esta manera. Entonces lo primero que necesitamos para poder ejercitar correctamente la fe es tener un concepto correcto de lo que el Señor es. Y aquí Isaías lo está definiendo muy bien, ¿no? Así que tenemos un Dios muy grande, un Dios que provee, que promete y que cumple. Amén. Muy bien. Una vez que tenemos un concepto correcto del Señor, lo segundo que necesitamos es una actitud correcta. Esto es muy importante y quiero que vayamos a leer, bueno, muchas veces no lo sabemos de memoria, ¿no? Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es importantísimo, la actitud, porque muchas veces podemos tener un concepto correcto de Dios y podemos confiar en Dios, pero desde la penuria, desde la derrota, desde el victimismo. Es que lo que me pasa, es que esto, ¿por qué a mí? ¿No? Y nos metemos dentro de una burbuja, debajo de una piedra, no sé la manera en la que actuamos. Pero esa no es la manera en la que el Señor nos enseña a ejercitar nuestra fe. Esa no es la manera en la que nosotros vemos a los guerreros de fe en la Biblia ejercitar esa fe. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos una actitud correcta cuando nosotros ejercitamos la fe, ¿no? Cuando la Biblia aquí está hablando de conforméis, no os conforméis, ¿vale? Ese conformar está hablando de tomar forma, de amoldarse, ¿no? Entonces está diciendo de alguna manera que no nos amoldemos, que no seamos como las personas del mundo, las personas que no conocen al Señor. No podemos pensar de la misma manera, derrotista, negativa, no sé, llámalo como quieras, que alguien que no conoce a este Dios poderoso que provee, que promete y que cumple. No lo podemos permitir. No podemos permitir que nuestra cabeza funcione de esa manera. No nos podemos conformar a este siglo, sino que tenemos que transformar, tenemos que cambiar nuestra mentalidad para tener una imagen correcta, ¿no? Y yo quiero volver un poco a esta imagen, ¿no? Esta imagen de sequía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en una situación así, y podemos pasar todos, yo he pasado, ¿no? Pero cuando pasamos por una situación así, no solo ensuciamos lo que pensamos acerca de Dios, sino que muchas veces nosotros mismos empezamos a cambiar la manera de actuar y empezamos a hacer barbaridades que no deberíamos hacer. Entonces, cuando la Biblia está hablando de conforméis, está hablando de tomar forma, de amoldarse. Pero yo también entiendo cuando habla de conformarse como la entendemos todos, ¿no? Yo me conformo con poco, ¿no? Entonces muchas veces estamos viviendo una situación, por culpa del pecado, por culpa de lo que sea, pero podemos estar viviendo una situación así, en la que nos conformamos a tener poca agua, en la que nos conformamos a pasar sed, en la que nos conformamos a refrescarnos cada menos tiempo. Bueno, pues ya que tengo poquita agua, me echo un poquito cada varias horas y luego el resto la sigo sudando, ¿no? Nos conformamos a vivir en una situación que no es la que Dios quiere. Y yo no estoy hablando de una teología de la prosperidad, esta tan famosa que está por todos lados. Pero sí confío en que lo que el Señor tiene es el río de ahí arriba. No es la situación que yo estoy viviendo aquí abajo, por el motivo que sea. Y nosotros muchas veces estamos viviendo en el charco y encima empezamos a conformarnos a vivir como el charco. Y como tengo poco, doy poco. Y como tengo poco, pienso de una manera limitada. Y como tengo poco, tengo que acondicionar mi vida a la situación, cuando la realidad está detrás. Entonces no puedes cambiar tu manera de pensar y cambiar tu manera de vivir conformándote a lo que no es del Señor.
Nosotros no podemos permitir como cristianos tener una mentalidad, como decía antes, derrotista, ¿no? Tampoco podemos permitir tener una mentalidad humanista, ¿no? Soy yo el que está en el centro, yo soy el que me merezco, ¿no? Y ponemos el problema de lo que está ahí en que yo necesito, yo debería, yo tal. No, no somos nosotros. Tienes que ver qué es lo que Dios quiere. Tenemos que adquirir esa mentalidad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que el Señor tiene para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Eso es lo que Él quiere que vivamos. Y podemos pasar rachas y rachas. Creo que las pasamos todos. Pero lo que Dios quiere siempre es esto. Y si yo no lo estoy viviendo, no puedo conformarme y cambiar mi manera de pensar y cambiar mi concepto de Dios para vivir en lo que no es esto. Porque si en un momento no estoy viviendo esto, lo viviré más adelante. Pero yo tengo que tener la actitud correcta para ejercitar mi fe y para poder llegar, ¿no? A mí me impacta este Bartimeo que hemos leído antes. Porque él que había dicho que era, aparte de ciego, era un mendigo, ¿verdad? Sin embargo, Bartimeo nunca le mendigó al Señor la sanidad. Él se enteró de que Jesús era el que venía y ¿qué hizo? Gritó fuerte. Le daba igual lo que le dijera. Gritó fuerte. Y cuando lo callaron, ¿qué hizo? Gritó más fuerte. Y yo no estoy diciendo que nos pongamos por encima del Señor. Nunca, ¿eh? El respeto y el temor de Dios hay que tenerlo. Pero no te conformes a la actitud y a la mentalidad derrotista que tiene este mundo. El Señor nos ha dado una fe para ejercitarla y ejercitarla con la actitud correcta. Amén. Yo quiero compartir un ejemplo. Seguramente ya muchos lo habéis visto, los que estáis más puestos en las redes. No es mío, ¿vale? Pero me ha gustado mucho y quería compartirlo. Entonces necesito 2 voluntarios. Yo quiero compartir un ejemplo que vi y me gustó mucho porque refleja muy bien esto, ¿no? Y es lo siguiente. Aquí tengo un balón, tengo una pelota, ¿no? Yo puedo decir que estos son las bendiciones de Dios. Me voy a poner yo ahora en el papel de Dios, no soy Dios ni de lejos, pero para que entendamos el ejemplo, ¿no? Y yo tengo aquí una bendición. Prepárate que va, ¿eh? Vale. Vale. Yo voy a tirar. La bendición viene rápido, ¿eh? Entonces, el Señor está lanzando bendiciones. ¿Va? ¿Va? Vale, quédate ahí. Vale. Hay que esperar la bendición. Yo os hago una pregunta. Entre esta imagen, si tú fueras el que tuviera el balón, ¿a quién se la tiras? ¿Por qué? Porque está preparado para recibir. Porque tiene la condición y la actitud correcta. Pero cuando el Señor va a mandar la bendición que tiene mucha para dar, la va a dar al que está preparado para recibir. Si tú no estás preparado para recibir, no tienes la actitud correcta, el Señor no te la puede enviar. Entonces necesitamos cambiar el chip, gracias. Necesitamos tener un concepto correcto de que Dios es un Dios proveedor y es un Dios que tiene abundancia. Pero nosotros también tenemos que prepararnos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Si nosotros no nos ponemos en la actitud y en la disposición correcta, nunca vamos a poder recibir, ¿no? Entonces, ¿puedes estar atravesando una situación como esta? Vale, yo he podido pasar por ahí también. ¿Qué hacemos en esa situación? Empezamos a dosificar, empezamos a repartir la cantidad de agua por día, empezamos a bañarnos menos y sudar más. No. Lo que tenemos que hacer como cristianos es ponernos las gafitas de bucear, el bañador y abrir las manos hasta que venga el torrente de agua. Porque el Señor lo tiene. El Señor lo tiene. Pero tenemos que ponernos en la manera correcta para recibir. Muy bien, Rafa, ya sé que Dios es un Dios bueno y grande y ya sé que yo tengo que disponerme de la manera correcta. Tengo que prepararme para recibir. Entonces, ¿qué es lo tercero que necesitamos? Es la acción correcta. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces necesitamos poner en acción lo que confiamos, ¿no? Y aquí en Isaías capítulo 40, del 6 al 11, nos da algunas indicaciones de cuáles son esas acciones correctas, sabiendo que tenemos un Dios grande
y la disposición, ¿no? ¿Lo tenéis? Decía Dios al profeta Isaías, voz que decía, Isaías, da voces. Isaías dice, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Súbete y anuncia lo que el Señor tiene, y es que su palabra permanece para siempre, ¿no? Y en Isaías capítulo 42, del 10 al 13, dos hojitas más para adelante, dice, cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz en el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, de alegría. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Estas son las acciones correctas. Tenemos que alabar al Señor, independientemente de lo que puedas estar viviendo. Tenemos que alabar al Señor y tenemos que anunciar. Tenemos que ponernos sobre el monte más alto y gritar a todos lados que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que viene, que tenemos un Dios que quiere, como leíamos en la semana pasada en Isaías, que fue librada mi alma. Él quiere librar las almas no solo de los que estamos aquí, sino de los que están allí, que necesitan libertad, que necesitan un encuentro poderoso con el Señor, al igual que nosotros. Entonces las acciones correctas son alabar al Señor, descansar en esa confianza en Él y hacer su voluntad. Y es triste, y rescatamos de la semana pasada, cuántas oportunidades nos perdemos por no hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Cuánta bendición nos perdemos por no reaccionar inmediatamente a lo que el Señor nos pide, ¿no? ¿Por qué? Puede ser por falta de fe o puede ser por una actitud incorrecta. Pero sea por lo que sea, cuando no hacemos la acción correcta, somos nosotros los que estamos perdiendo. Y somos nosotros los que no estamos ejercitando correctamente la fe. ¿Se entiende? Entonces, la fe es importantísima. Y para ello quiero dejar estos 3 puntos para poder ejercitarlo de manera correcta. Punto número 1, tener un buen concepto de Dios. Dios no cambia. Lo que cambia muchas veces es como nosotros lo vemos. Punto número 2, tener una actitud correcta. De recibir, no de mendigar. De reclamar, ¿no? De pedir, no sé cómo llamarlo, pero de conquista. De victoria, porque el Señor tiene la victoria para sus hijos. Y punto número 3, tener la acción correcta. Así que, iglesia, alaba al Señor, comparte su palabra, ponte en marcha y ejercita tu fe. Amén. Quiero que cada uno pueda evaluar, ¿no? Cómo está nuestra fe. Yo este mensaje lo he compartido porque el mensaje que Dios me decía era que tenía poca fe. Que sí que estaba peleando, pero no estaba peleando de la manera correcta. Que sí que creía en Dios, pero no estaba viendo al Dios correcto. Que sí que le estaba echando ganas, pero no tenía buena actitud. Y de las acciones no hablamos. ¿No? El Señor quiere una iglesia que ejercite esta herramienta que Él nos ha dejado de la manera correcta. Y es que dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, así, de pequeñita o más, dice que se pueden mover una montaña.
Yo no sé si has intentado alguna vez mover una montaña, pero está difícil. Pues si tuviéramos este poquito de fe, se podría hacer. Así que tenemos un Señor grande que nos ha dado una herramienta poderosa y nosotros como cristianos nos dedicamos a llorar y a mendigarle al Señor. Algo está mal. Algo está fallando. ¿Tenemos luchas? Yo tengo. Tú me imagino que también. Pero es triste tener al Dios que tenemos y ser como somos y no ejecutar de manera correcta las herramientas que Él nos ha dejado. Así que con este mensaje yo quiero que pienses cómo está tu fe y cómo la estás ejercitando. No para decir soy un desastre, que a lo mejor yo lo digo, ¿no? Pero no es para condenar. Es para decirte que Dios tiene mucho más de lo que tú puedas estar viviendo hoy. No te conformes con menos. No te conformes con menos de lo que el Señor tiene. No te conformes con menos de lo que el Señor ha preparado para ti. Hay que ser esforzado, decidido y valiente para poseer lo que el Señor tiene para nosotros. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que venimos hablando desde el principio de año. Por lo tanto, ten por seguro que el Señor tiene. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y este es el tiempo de hacer nuestra parte. Yo soy débil, como decíamos al principio, no lo consigo, tal. Ten confianza. Ten deleite, disfruta los tiempos con el Señor. Y acuérdate que solo en el Señor están las respuestas. Amén.